Esta semana el Pleno del Congreso ha convalidado un Real Decreto Ley para ampliar el calendario de implantación de la LOMCE y ha comenzado la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, entre otros asuntos. Un total de 5 ministros han comparecido ante las comisiones competentes respectivas para informar sobre sus políticas en esta legislatura. Además, el Congreso ha acogido la entrega de los premios Una Constitución para Todos, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la institución Defensor del Pueblo. En su reunión del miércoles, el Pleno del Congreso convalidó el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para ampliar el calendario de implantación de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE. El Real Decreto Ley fue defendido por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. La Cámara también ha aprobado por asentimiento la creación de 2 subcomisiones, una en el seno de la Comisión de Igualdad para un pacto de Estado en materia de violencia de género. La otra se crea en el seno de la Comisión de Educación y Deporte para la elaboración de un gran pacto de Estado social y político por la educación. En la sesión del martes, el Pleno de la Cámara tomó en consideración una proposición de ley del Grupo Vasco. La iniciativa busca derogar las modificaciones en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que le otorgan capacidad para suspender a funcionarios que incumplan sus resoluciones y que restablece el recurso previo de inconstitucionalidad para las reformas de estatutos de autonomía. La proposición de ley continúa ahora su tramitación parlamentaria. Conjuntamente se debatió una iniciativa del Partit Demòcrata Europeu Català integrado en el Grupo Mixto, que planteaba derogar la facultad del Tribunal Constitucional de sancionar y suspender a las autoridades en casos de incumplimiento de sus resoluciones. Esta proposición del Grupo Mixto no fue tomada en consideración. El Pleno también tomó en consideración la propuesta de modificación del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. El texto del Grupo Socialista pasa ahora a la Comisión de Empleo y Seguridad Social para continuar con su tramitación parlamentaria. La Cámara Baja también ha dado luz verde a 2 proposiciones no de ley y a 2 de las 3 mociones consecuencia de las interpelaciones urgentes debatidas en la sesión de control de la semana pasada. La proposición no de ley del Grupo Popular, que manifiesta la importancia de continuar trabajando en el ámbito de la ONU para aprobar un estatuto internacional de reconocimiento y protección a las víctimas del terrorismo, fue aprobada en los términos de una enmienda transaccional acordada con varios grupos parlamentarios. También fue transaccionada entre diversos grupos parlamentarios y aprobada la iniciativa no legislativa del Grupo Unidos Podemos en Comú Podem en Marea relativa a mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico. La moción, consecuencia de una interpelación urgente del Grupo Socialista que insta al Gobierno a adoptar de manera urgente medidas para luchar contra la pobreza y desigualdad, fue aprobada en los términos de una transaccional. La moción del Grupo Ciudadanos también contó con el visto bueno del Pleno en los términos acordados entre varios grupos parlamentarios. El texto pide un pacto de Estado por la energía y, en concreto, implementar las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea destinadas a encabezar la transición energética global hacia energías limpias. La tercera moción, consecuencia de interpelación urgente debatida, correspondiente al Grupo de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea y relativa a la política de asilo del Gobierno, no contó con el apoyo del Pleno de la Cámara. En la sesión de control del miércoles, la vicepresidenta del Gobierno respondió a 2 preguntas acerca de la función legislativa del Congreso y sobre la reforma constitucional en relación a la eliminación de los aforamientos. Además, los ministros de Interior, Asuntos Exteriores y Cooperación, Justicia, Hacienda y Función Pública, Fomento, Educación, Cultura y Deporte y Empleo y Seguridad Social respondieron a las preguntas de sus señorías sobre el Cuerpo Nacional de Policía, apoyo institucional tras las agresiones en Alsasua, refugiados, servicios a jóvenes emigrados, Iberoamérica, la Ley de Memoria Histórica, víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, agilidad de la justicia, fraude fiscal y en concreto en el mundo del fútbol, autopistas de peaje, programas de mejora de la calidad educativa, pensiones públicas, explotación laboral y jubilación. También se debatieron 3 interpelaciones urgentes. El Grupo de Ciudadanos interpeló al ministro de Educación, Cultura y Deportes sobre la política del Gobierno en relación con las industrias culturales en España. El Grupo Parlamentario Socialista debatió con el ministro de Hacienda y Función Pública
acerca de la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales. Y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad fue interpelada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea sobre la pobreza infantil. Esta semana se han celebrado un total de 13 reuniones de comisión. Entre otros asuntos, las comisiones acogieron la comparecencia de 5 ministros que acudieron al Congreso para informar sobre las líneas generales de las políticas de sus respectivos departamentos en la actual legislatura. La Comisión de Asuntos Exteriores contó con la comparecencia del titular de dicha cartera. Alfonso Dastis compareció por primera vez ante la comisión y lo hizo a petición propia y de los grupos parlamentarios Socialista, Ciudadanos, Mixto, Esquerra Republicana y Vasco. Asimismo, la comisión emitió su dictamen en relación con el acuerdo sobre la participación de la República de Croacia en el Espacio Económico Europeo, hecho en Bruselas el 11 de abril de 2014. Con el mismo propósito, el de informar sobre las líneas generales de su departamento, acudió a la Comisión de Interior el ministro de Interior. Juan Ignacio Zoido compareció a petición propia y de los grupos Socialista, Ciudadanos, Mixto, Esquerra Republicana y Vasco. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, compareció a petición propia y de los grupos Socialista, Ciudadanos, Mixto, Esquerra Republicana y Vasco. La ministra acudió a la Comisión de Defensa para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Asimismo, informó sobre el desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior. La comisión también debatió la solicitud de autorización del Gobierno para el despliegue de efectivos de la Guardia Civil y el incremento de los efectivos de las Fuerzas Armadas en la misión Apoyo a Irak, en el marco de la coalición global contra el ISIS-Daesh. Antes de los debates, la comisión eligió al diputado popular Alfonso Candón como vicepresidente segundo. La Comisión de Fomento acogió el lunes por la tarde la comparecencia de Íñigo de la Serna. El ministro de Fomento acudió para informar sobre las líneas generales de su departamento ante la comisión competente. La comparecencia se celebró a petición propia y de los grupos parlamentarios Socialista, Ciudadanos, Mixto, Esquerra Republicana, Vasco y Unidos Podemos, que también solicitó las previsiones en materia de fomento en relación a Galicia. La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acogió la comparecencia de la ministra titular de la cartera. Isabel García Tejerina acudió a la comisión a petición propia y de los grupos Socialista, Ciudadanos, Mixto, Esquerra Republicana, Vasco y Unidos Podemos, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad compareció esta semana ante las 2 comisiones permanentes legislativas competentes de los asuntos de su departamento. Dolors Montserrat acudió primero a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y posteriormente a la de Igualdad. En ambas informó sobre las líneas generales de actuación de su departamento en las diferentes políticas. La ministra acudió a petición propia y de los grupos Socialista, Ciudadanos, Mixto, Esquerra Republicana, Vasco y Unidos Podemos. Además, la Comisión de Sanidad eligió al diputado popular Bienvenido de Arriba como vicepresidente segundo. La Comisión para el Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo acogió la comparecencia del secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Acudió a petición de la Comisión para informar sobre temas relacionados con el sistema de pensiones. La comparecencia se enmarca en el conjunto de intervenciones de expertos sobre pensiones que está celebrando la Comisión del Pacto de Toledo. La Comisión de Justicia aprobó un total de 8 proposiciones no de ley y la solicitud de creación de una subcomisión. A propuesta del Grupo Popular, la Comisión aprobó por unanimidad solicitar al Pleno de la Cámara la creación de una subcomisión para el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. También dio luz verde por unanimidad a la iniciativa no legislativa del Grupo de Ciudadanos sobre las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria celebrados con consumidores. La PNL del Grupo Popular, relativa a la regulación de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados de familia, fue aprobada por unanimidad en los términos de una enmienda transaccional. El también texto del Grupo Popular relativo a la ley de expropiación forzosa contó con el apoyo de la Comisión. La iniciativa del Grupo de Esquerra Republicana que busca despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España fue rechazada.
La PNL del Grupo Socialista sobre refuerzo de personal, infraestructura y medios para garantizar la correcta implantación, operatividad y eficacia de la segunda instancia penal fue transaccionada y aprobada por unanimidad. El texto del Grupo Socialista sobre cumplimiento de las recomendaciones del informe del Grupo del Consejo de Europa de Estados contra la Corrupción también fue aprobada. También contó con el visto bueno de la Comisión la iniciativa del Grupo Unidos Podemos relativa a los delitos de fraude fiscal y fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas. La iniciativa del Grupo Mixto que pide una ley integral de prevención de los delitos de odio y protección de las víctimas también fue aprobada. El texto de Unidos Podemos sobre modificación de la ley de amnistía no contó con el apoyo de la Comisión. La Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, Lucha contra la Corrupción y Reformas Institucionales y Legales eligió como secretario segundo al diputado del PNV Mikel Legarda. La comisión debatió y aprobó la solicitud de creación de dos subcomisiones, una para la evaluación del régimen jurídico y el funcionamiento de los partidos políticos propuesta por el Grupo Ciudadanos, y otra para reforzar la imparcialidad e independencia de los órganos constitucionales y los organismos reguladores, a petición del Grupo Socialista. Ahora las solicitudes son enviadas al Pleno. Todas las proposiciones no de ley debatidas en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad fueron aprobadas. La sesión comenzó con la elección del diputado popular Ernesto Aguiar como vicepresidente segundo de la comisión. Luego se debatieron y aprobaron las siguientes iniciativas no legislativas. El texto del Grupo Vasco relativo a los criterios para el traslado de discapacitados en los centros de estancia temporal para inmigrantes fue aprobado por unanimidad. La iniciativa del Grupo de Unidos Podemos sobre accesibilidad universal de los medios de comunicación audiovisuales fue aprobada también por unanimidad en los términos de una transaccional. La PNL del Grupo Mixto, relativa a garantizar el uso correcto de los estacionamientos reservados a personas con discapacidad en vías no urbanas, se votó transaccionado y logró también la unanimidad. La iniciativa del Grupo Socialista sobre la valoración de la discapacidad de los menores con cáncer contó con el visto bueno de la Comisión. También la iniciativa del Grupo Ciudadanos sobre crear un registro estatal de datos con los resultados del programa de detección precoz de la sordera, que fue acordada entre varios grupos parlamentarios. También fue transaccionado el texto del Grupo Popular sobre la mejora de la atención de las mujeres con discapacidad que quieran ser madres, así como la iniciativa también del Grupo Popular sobre sensibilización de la sociedad en materia de discapacidad en la población infantil. Y fue aprobada también la otra iniciativa popular relativa a la especial atención que merecen los afectados de epidermólisis bullosa. Las tres PNLs de los grupos Ciudadanos, Socialista y Esquerra Republicana sobre accesibilidad del transporte ferroviario y la adaptación de las estaciones de Adif de la red de Rodalies de Cataluña fueron debatidas conjuntamente y contaron con el visto bueno de la Comisión, la del Grupo Socialista, por unanimidad. La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo comenzó su sesión con la elección del diputado socialista José Luis Ábalos Meco como vicepresidente primero. Luego se debatieron tres proposiciones no de ley. La iniciativa del Grupo de Esquerra Republicana sobre cooperación con el Kurdistán se votó en los términos de una enmienda transaccional y fue rechazada. El texto del Grupo Popular relativo a impulsar la abolición de la pena de muerte a nivel mundial fue aprobado por unanimidad según una transaccional con el Grupo Unidos Podemos. La comisión finalizó con el debate de una proposición no de ley sobre los derechos humanos en Arabia Saudí. Este texto del Grupo de Esquerra Republicana no contó con el apoyo de la comisión. La Comisión de Cultura aprobó 9 proposiciones no de ley. Las PNL del Grupo Popular relativas a la remuneración de los derechos de autor en el mercado único digital y la candidatura de Sagunto como Patrimonio Mundial de la UNESCO fueron aprobadas, la última por unanimidad. Se aprobó un texto transaccionado sobre las iniciativas de los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos para conmemorar el 5º centenario de la primera circunnavegación del mundo Magallanes-Elcano. También fueron debatidas de forma conjunta y aprobadas las iniciativas acerca de la promoción del año jubilar de Santo Toribio de Liébana y de Caravaca de la Cruz de los grupos Socialista y Ciudadanos. La PNL del Grupo Socialista sobre el convenio entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía para ampliar y modernizar el Museo de Bellas Artes de Sevilla salió adelante en sus términos. El Grupo de Unidos Podemos presentó 2 PNL, una sobre la agilización de la tramitación para la presentación ante la UNESCO de la candidatura Patrimonio de la Humanidad de la Ribeira Sacra, transaccionada y aprobada por unanimidad,
y otra sobre un plan de choque por la diversidad de género en la cultura, que fue rechazada. La propuesta sobre la adhesión del Gobierno a las acciones dirigidas a declarar el Día de Sant Jordi como patrimonio cultural inmaterial, propuesta por Ciudadanos, se debatió en los términos de una transaccional y resultó aprobada por unanimidad. También recibió el visto bueno de la Comisión la proposición del Grupo de Esquerra Republicana con enmienda del Grupo Socialista, acerca de la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo del Liceu Escolar de Lleida. Fue aprobada por unanimidad la propuesta del Grupo Mixto sobre la conmemoración del 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández. El martes por la mañana el Congreso de los Diputados guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los atentados en Berlín y Ankara del día anterior. El Congreso de los Diputados acordó una declaración institucional sobre la Rábida en la que se le reconoce su esfuerzo en mantener los lazos de cooperación entre la comunidad iberoamericana. El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a las actividades de Huelva 525 Encuentro entre dos mundos y declara el interés que tendrán para la comunidad internacional y particularmente la iberoamericana, al tiempo que anima a las distintas instituciones, administraciones y sociedad civil a su participación en las mismas, al fomento de las relaciones recíprocas que a través de la interculturalidad estrechen los lazos entre nuestros pueblos. Además, esta semana el Salón de los Pasos Perdidos ha acogido la entrega de sendos premios. El martes, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, entregaron los premios Una Constitución para Todos, organizados por el Ministerio con el objeto de estimular y promover entre los niños la reflexión acerca del valor e importancia de nuestra Constitución. El miércoles por la tarde, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, y la presidenta del Congreso hicieron entrega del premio de la institución Defensor del Pueblo. Esta segunda edición ha distinguido la labor de la Confederación de Salud Mental de España. El premio sirve para reconocer el trabajo de entidades u organizaciones no gubernamentales que contribuyan al desarrollo de la labor que realiza el Defensor del Pueblo. Tiene la palabra ahora el señor González Zapí.